¿Cómo te suena esta frase? Debes tomar buenas decisiones si quieres que te vaya bien. Debes tomar buenas decisiones si quieres que te vaya bien. Es una frase muy cierta, tiene mucha razón, pero en mi opinión pienso que es más fácil decirla que hacerla. En la práctica creo que es más difícil siempre tomar buenas decisiones. Nosotros felices si pudiéramos hacerlo, pero en la práctica no es tan fácil. Uno no se levanta un día y dice a partir de mañana solo voy a tomar buenas decisiones, porque no es así. De hecho, debemos estar tomando decisiones todos los días y los caminos no son tan claros. A veces, a veces uno ve esas películas donde se separa una persona en el camino y le aparecen dos caminos, el bueno y el malo, y entonces el malo un bosque así todo oscuro y el bueno se ve las luces. Pero no, en la vida no es así. A veces los caminos son tan parecidos que uno no sabe qué escoger. A veces uno de verdad escoge adivinando. La verdad es eso. A veces no son tan claras las decisiones que uno termina como adivinando. Bueno, yo creo que esta. Lo único que sí es claro es el riesgo que estamos poniendo en nuestras decisiones. Entonces, decir que me voy a levantar todos los días a tomar buenas decisiones porque simplemente lo dije, no es algo tan fácil. Es fácil decirlo, pero hacerlo es otro cuento. Y como a las personas nos da miedo fallar en nuestras decisiones, como a todos nos da miedo tomar una mala decisión que traiga malas consecuencias, pues de ahí han surgido muchas personas que se han lucrado con el miedo. Entonces usted tiene miedo de tomar malas decisiones y salen personas diciendo que este ungüento, que esta crema, que esta vela, que esta agua, si la tienes, siempre te va a ir bien. Y claro, como uno tiene miedo de que le vaya mal, uno compra esas cosas. Y a veces hasta en la vida de la fe. Es que si le pongo la mano al pastor, si toco al ungido o si el ungido ora por mí, entonces me va a ir bien siempre. Resulta que tomar buenas decisiones para que nos vaya bien no es a través de amuletos. Dios nos guía de una manera tan clara y tan sabia que nos enseña que el discernimiento es clave para tomar buenas decisiones. Él dice en Deuteronomio 30:15, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, Dios es tan claro con nosotros que nos pone las cosas de frente, pero nos enseña a crecer en eso. Y en eso hay bendición. Ahora bien, listo, André. Con discernimiento escojo buenos caminos. Perfecto. Pero, ¿cómo llego a tener discernimiento? Porque es una palabra demasiado cristiana, ¿no? O sea, uno no va por la calle y compra carne y, uy, yo discierno que esta carne está dañada y el discernimiento vi que esta carne está fresca. No es una palabra que uno usa en el común, ¿cierto? Entonces vamos a entenderla un poco. Hay dos tipos de discernimiento en la palabra de Dios. Está el discernimiento a través de un don, el don de discernimiento. Y él tiene unas facultades muy específicas y es para algunos. O sea, no todos tienen ese don. Pero hoy no voy a hablar de ese discernimiento. Quiero hablar del segundo. Hay un segundo discernimiento y es el discernimiento del cual todos sí podemos ser partícipes y todos sí podemos tratar. Es ese discernimiento que nos da la capacidad de diferenciar entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo, entre la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Eso sí es para todos. Dios siempre nos lleva a tener ese discernimiento. El otro, el del don, es un discernimiento de espíritus que en algún momento lo vamos a estudiar y es muy bonito. Hoy voy a hablar es de este, del que todos somos partícipes, del que todos podemos participar. Necesitamos aprender a discernir nuestros caminos. Y discernir básicamente significa diferenciar, poder identificar. ¿Por qué esto es importante, iglesia? Porque muchos de nuestros problemas no son por maldiciones, no son porque me dieron mal el ojo, o no porque es que soy salado, o no soy así porque, por ejemplo, hay personas que hacen un chiste en Facebook y dicen, oh, el Señor me escogió como su guerrero y por eso me está dando palo todos los años. Y no siempre es así.
Hay que ser francos, hay que ser sinceros y muchos de nuestros males han sido por malas decisiones. Esa es la pura y física verdad. Solamente que nos queda más fácil echarle la culpa a Dios, la verdad. Entonces tomo una mala decisión, me va mal y en lugar de decir, hombre, ¿por qué no tuve sabiduría para escoger? No, me queda más fácil voltear a Dios y decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Sí? Y de la misma manera pasa con las cosas buenas. Si yo me dejo guiar por Dios, empiezo a ver las bendiciones. Entonces, si tú y yo queremos ser bendecidos, si tú y yo queremos tomar buenas decisiones y ser bendecidos por ellas, necesitamos discernimiento. Y la pregunta ahora es, ¿cómo adquiero el discernimiento? ¿Cómo lo adquiero? Bien, lo primero es que quiero mostrarte y es, identifica la fuente. Identifica la fuente. Dice Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Es importante identificar por quién nos vamos a dejar guiar. Porque si decimos, no, yo sé que puedo a través de mi mente, mi experiencia, porque yo soy muy sagaz, porque yo lo puedo todo, pues volvemos como al principio. Yo no me puedo levantar un día y decir, voy a tomar buenas decisiones porque sí. Y no siempre las decisiones son muy claras. La vida no siempre se presenta clara. Entonces, hay que tomar nuestras decisiones a partir de la fuente. En este caso es Dios. ¿Eso quiere decir que el ser humano por sí mismo no tiene la capacidad de pensar y aprender? No. Al contrario, es por su capacidad que estamos bien. Lo que no estamos bien es por la fuente. A veces quiero aprender a tomar buenas decisiones y pongo mis ojos en las personas incorrectas, en estafadores que nos timan, nos estafan, nos hacen una nada, nos vuelven una nada y nos dicen un montón de cosas, invertimos hasta nuestro dinero y tiempo y terminamos estafados. El humano tiene la capacidad de pensar y aprender. El problema es la fuente de donde aprende. No es lo mismo aprender sobre cómo llevar una buena vida en pareja por el consejo de una persona que tiene una sola esposa y tiene una relación estable, a pedirle ese consejo a esta otra persona que se la ha pasado de mujeriego y hoy vive solo. O sea, claramente los dos pueden hablar de qué es una buena pareja, cómo llevar una buena relación, pero creo que hay uno que me podría guiar mucho mejor. Pues pasa lo mismo con Dios, iglesia. Queremos tomar buenas decisiones, queremos que nos vaya bien. Pues la segunda llave de la bendición, que es el discernimiento, debe ser buscando la fuente que es Dios. No buscar otras fuentes, es mirar a Dios. Es decir, Señor, yo dependo de ti y quiero saber de ti tu guía. Dice Proverbios en el capítulo 3, desde el verso 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ahí están viendo el discernimiento. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Si bien este pasaje es muy bien explicado, quiero que centremos por un momento nuestros ojos y nuestra atención en esta parte. Busca su voluntad. Busca su voluntad. No me voy a extender mucho, no quiero hablar de la voluntad del hombre versus la voluntad de Dios, porque eso es un tema bastante extenso. Pero sí quiero decirte que buscar la voluntad de Dios no es renunciar a mi voluntad. Buscar la voluntad de Dios es tomar la mejor decisión porque sé que lo que me va a guiar Dios es lo mejor para mí. Eso es buscar la voluntad de Dios. No es apagar mi cerebro, dejar de pensar y que Dios me diga por dónde me voy. Al contrario, es una decisión muy inteligente de confiar en Dios. Quiero explicárselos con un ejemplo. Todos ustedes tienen sus profesiones. Han estudiado o no, o se dedican al trabajo o a la empresa, pero tienen sus profesiones. Imaginen por un momento que ustedes conocieran a la persona más prominente en esa área en la que ustedes se desempeñan, ya sea diseño, ya sea programación, ya sea en ventas. Y ustedes conocen a la persona más prominente, o sea, esa persona realmente es una autoridad en eso. Y ustedes tienen la posibilidad de hablar con esa persona todo el tiempo, porque tienen una amistad.
claramente usted qué hace cada vez que puede. Pues va donde esa persona y le dice, ven, ¿me puedes guiar en esto? ¿Qué harías en esto? ¿Qué harías aquello? Claro, es que esta persona es prominente en eso en lo que yo me desempeño. Decirle a él que me ayude, que me explique, que me guíe, ¿es entregarle mi voluntad a hacer la voluntad de esa persona? No, claramente no, ¿cierto? No, no tiene sentido. Al contrario, en mi voluntad, en mi libertad de decisión, he decidido ir a donde alguien que sí sabe y hacerle caso. No perdí mi voluntad, antes al contrario, en mi voluntad decidí buscar al que mejor lo hace. ¿Por qué? Porque yo lo quiero hacer muy bien. Pues pasa igual con Dios, iglesia. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad, no quiere decir que yo renuncie a la mía. No, al contrario, en mi libertad, en esa libertad que Dios me da de escoger, en esa libertad donde le puedo decir a Dios sí o le puedo decir a Dios no, decidí decir, sí, Señor mío, enséñame, porque tú eres la máxima autoridad en la vida. Y yo quiero aprender de ti cómo debo conducirme. Eso es entender que hay que buscar la fuente y no hemos perdido la voluntad. Ahora, ¿yo por qué buscaría a Dios? Yo buscaría a Dios por lo que dice Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes de bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. ¿Sabes por qué es la mejor decisión de tu vida poner tu vida en las manos de Dios? Porque Él te lo ha dicho de frente y de muchas maneras, que Él solo tiene buenas intenciones para ti. Tal vez no entendamos muchos de sus caminos, tal vez a veces Dios hace en nosotros unas cosas que en principio no entendemos, pero Él dice, yo sé los planes que tengo. Y si seguimos en esa ruta, si seguimos en ese camino, al final daremos cuentas de que fue la mejor decisión poner nuestras vidas en sus manos. Si alguna persona me dijera, Andrei, ¿usted quiere hacer su voluntad o quiere hacer la voluntad de Dios? Yo le diría, no, con Dios no existe el sí o el no. Yo quiero es que mi voluntad y la de Él se vayan de la mano. ¿Cómo? Como dijo un salmo muy bonito, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Es una persona que ha hecho un matrimonio de su voluntad y la voluntad de Dios. Donde yo le puedo decir, Dios, yo quiero, yo sueño, yo deseo. Y ya, y lo puedo hacer. Y mi Señor me va a decir, sí, puede ser por acá, yo te guío. Y eso es hermoso. Entonces, yo no le diría a esa persona si escogería la voluntad de Dios o la voluntad mía. Yo le diría a esa persona, el hacer su voluntad me agrada. Y su ley está en medio de mi corazón. Siento que es la mejor decisión que puedo tomar en mi vida. Bien, entonces, para empezar a tener discernimiento, ya entendí que la fuente es Dios. Vamos a lo segundo, ¿cómo podemos tener ese discernimiento? Y esto lo llamé como un absorbe y crece, absorbe y crece, absorbe y crece, absorbe y crece. Dice Hebreos 5:14, miren lo que dice acá. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. El escritor de Hebreos, que pues no se ha definido claramente, pero el escritor de Hebreos hace un llamado muy fuerte a no tener que quedarnos sembrados en los fundamentos de la fe siempre. Si tú miras los versículos antes, él es muy duro en decir que no tenemos que quedarnos en los fundamentos de la fe. Ahora, él no está criticando los fundamentos de la fe, no. Él está diciendo que es un absurdo quedarnos ahí cuando todavía hay mucho camino por aprender en Dios. Es como el que estudia y le encantó la primaria. Y cuando llegó el momento de pasar a secundaria, no fue. Y se siguió inscribiendo a primaria porque la quiere volver a hacer, porque le gustó. Pues uno dice, no, hay que seguir adelante. Hay muchas cosas por aprender. Hay que seguir, hay que crecer, hay que hacerlo. Y eso es lo que dice el escritor.
El escritor está diciendo, no se queden con los fundamentos. Si ya los entendieron, sigan adelante. Aprendan más porque hay mucho que aprender. Ahora tú dirás, bueno, André, ¿cómo es esto? Miren, sabemos que por la fe somos salvos. Sabemos que el pecado nos llevaba al infierno, pero el Señor Jesús vino y dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día. Y gracias a nuestro Señor Jesús somos salvos por la fe. Pero nos quedamos ahí. Y resulta que dentro de lo que estoy aquí diciendo, más todo lo que podemos leer, miren, hay unas maravillas que de verdad, si propusiéramos nuestro corazón a aprender, constantemente estaríamos alabando a Dios por todos los misterios, las maravillas tan preciosas que hay en la palabra de Dios. Incluso dentro de lo mismo que sabemos, hay más profundidad ahí. Decimos que por la gracia somos salvos, ¿cierto? Somos salvos por fe. Pero si quisiéramos profundizar más, ¿qué es gracia? ¿Qué es fe? ¿Qué es salvación? Uy, muchachos, de verdad, cada día diríamos, Señor, como dice ese salmo, grandes son tus maravillas. Sabemos que hay que bautizarnos, pero qué rico sería profundizar en eso. ¿Y para qué se bautiza uno? ¿Y por qué? ¿Y de qué manera? ¿Y qué sentido? Y uno empieza y ve los propósitos de Dios en todo eso. Y también Dios quiere llevarnos a la profundidad de su sabiduría en nuestra vida. Como por ejemplo, cómo tomar buenas decisiones, cómo llevar un hogar, cómo llevar un trabajo, cómo llevar un estudio, cómo tener proyecciones, cómo ajustar mi corazón, cómo sanar mi corazón, cómo perdonar, cómo no dejarme guiar por el odio, cómo ser una mejor persona cada día. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra de Dios dice que debemos llegar hasta la estatura del varón perfecto. Y hay tanto por aprender, de verdad es que es muy chévere. Y cada cosa que aprendes te ayuda a crecer. Pero tenemos que vivir en una actitud de absorbe y crece. El escritor de Hebreos está llamándole la atención a la iglesia porque no se quedaron con el discipulado nivel 1 y no volvieron a tocar una Biblia en su vida. Otros dicen, pues soy una buena persona. Pues la verdad, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, yo le creo a Dios, yo sé que Dios existe, obviamente, ¿no? Y de vez en cuando yo digo, Dios, ayúdame. Entonces, ¿qué más debería yo aprender? Pues mi amigo, la meta no es ser buena persona. La meta es la estatura del varón perfecto. Y créeme que hay mucho camino por recorrer, pero hay que estar en una constante de absorbe y crece, absorbe y crece. No podemos perder esas cosas. Y hay algo que te quiero decir ahí. La salvación, este regalo tan precioso que es para todos nosotros, está a la mano del que quiera. ¿Se acuerdan el pasaje del eunuco? Y el eunuco que le dijo a Felipe, ¿qué me impide que yo pueda ser bautizado aquí en este lago? Y Felipe le dijo, nada, si crees bien puedes. Y bajaron y se bautizaron. O sea, ahí hay algo que nos deja ver que hay enseñanzas de Dios que están así, a la mano, al que quiera, al que se quiera acercar. Pero la sabiduría profunda, lo que el escritor de Hebreos llama como la comida sólida, esa no está a la mano. Esas son perlas escondidas, que Dios diseñó así, escondidas, para aquellos que deseen meterse a buscarlas, a buscar esas perlas. Y el que haya esas perlas, de verdad se maravilla. Tú dirás, bueno, André, o sea, lo que me estás diciendo es que yo debería meterme en un seminario de teología para aprender de Biblia. No. Es la vida misma con Dios. Te voy a dar un ejemplo. Imagina que tú estás pasando por un episodio muy fuerte de ansiedad en tu vida. Imagina que estás siendo atacado por la ansiedad. Estás pasando por problemas muy fuertes en tu corazón, en tu familia, en tu trabajo. Y la ansiedad te está llenando el corazón. Disponte una tarde y empieza a buscar todos los versículos de la Biblia que hablen de ansiedad. Busca todos los versículos que hablen de
cargas, de dolor, y póngase a estudiarlos. Miren, se lo aseguro, usted empieza a leer y empieza a saber cómo Dios habla a tu situación, pero empiezas a verlo de una manera muy amplia. Y empiezas, Dios mío, gracias. Y empiezas a entender, y empiezas a conocer, y empiezas a ser bendecido. Ahora, hay algo que me gusta del texto de Hebreos, y no es un detalle menor. Esto se lo escuché a un predicador y él tiene toda la razón. No hay detalle sin importancia en la palabra de Dios. Todos los detalles tienen algo que decirnos. El escritor de Hebreos en esta versión dice, por la práctica han ¿qué? Aprendido. Por la práctica han aprendido en Hebreos 5:14. Una versión más exacta dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Paremos un momento ahí. Entonces el texto dice en sí, la comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido. La diferencia entre lo bueno y lo malo. Esta parte es importante. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Y el escritor de Hebreos escribió en griego, un griego llamado griego koiné. No se siente porque estamos aquí en español, pero en el griego sí se percibe que el escritor, estas palabras de para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, él usó del griego una jerga o un vocabulario propio del deporte olímpico. Él quiso hacer ese ejemplo en esas palabras. Entonces, básicamente, ¿qué quería decir el escritor? ¿Cómo hace para que no sé, un arquero dispare una flecha y le pegue a la diana? ¿Por magia? No. Es porque mucho tiempo atrás, él todos los días practicaba y por el hecho constante, sus sentidos, es decir, su puntería, su agilidad, él decía, todos sus sentidos empezaron a ejercitarse, hasta el punto en que llegó y tiró la flecha y le pega. Si uno ve en el fútbol un Cristiano Ronaldo, no es que el hombre llegó, le pegó al balón y hace goles. No, lleva muchos años haciendo deporte. Si ustedes ven documentales de él, hay otros jugadores que dicen que él llegaba 2 horas antes al entrenamiento y que se quedaba 1 hora más. ¿Haciendo qué? ¿Posando para las fotos? No. Practicando, fallando, volviendo a practicar. ¿Qué estaba haciendo ahí Cristiano Ronaldo? Ejercitando sus sentidos para lograr que lo que hiciera lo hiciera bien. Para él identificar, podríamos decir, discernir cómo pegarle al balón y hacer el gol. Ese ejemplo, ese griego, por decirlo así, es el que usa el escritor acá. Para decirnos a nosotros que la comida sólida, que las maravillas de la palabra de Dios, que esos misterios profundos que de verdad nos van a traer bendición, están dispuestos para aquellos que por la práctica ejercitan sus sentidos, para que el creyente que dedica de verdad a absorber y crecer, ejercita sus sentidos al punto en que llega a identificar lo bueno de lo malo. Es bastante obvio. Creo en mi corazón, ahorita, y lo decía hace un momento, con unas personas acá en la iglesia, que ahorita hay una nueva generación de cristianos. No se están notando mucho, porque hasta ahora está empezando. Pero estoy empezando a ver en muchas redes sociales que está poco a poco levantándose una generación de jóvenes de diferentes denominaciones que sin ponerse de acuerdo tienen un objetivo en común y es ser cristianos reales. Estoy viendo nuevos muchachos predicando la palabra de Dios, pero la predican de una manera muy diferente. La predican diciendo que lo de nuestro Señor es real y que hay que vivirlo y que hay que ser reales. Y me encanta porque estoy viendo muchas denominaciones, muchos cristianos de muchos lugares, algunos con tatuajes, otros con falda, unos maquillados, otros sin maquillaje, pero todos como aún están haciendo TikToks y redes sociales tratando de decir, venga, Cristo es real. Y ser cristiano es más que ser religioso, es más que estar haciendo prácticas religiosas sin sentido. Y me encanta que esta generación se está levantando. Y créanme, muchachos, que así como yo veo las cosas,
estos muchachos, si siguen así, va a llegar un punto donde el tema de las denominaciones va a pasar a un segundo plano, donde el tema de en qué iglesia te congregas y cuántos van allá va a ser lo menos importante, y donde va a empezar a ser importante qué tan real es. Ahora bien, te digo esto porque en las llaves de la bendición, el discernimiento, las personas, como dice el escritor de Hebreos, que comen comida sólida para diferenciar lo bueno de lo malo, son estos jóvenes. Y de estos jóvenes Dios también nos está invitando a nosotros a ser parte de esa generación. Dios quiere vernos, y si estamos acá sentados es por eso. Dios quiere que en nosotros haya más que religión, haya más que una fe vacía, llena de tradiciones y de muy poca verdad. Dios quiere que disfrutemos de una vida bendecida, caminando en el discernimiento de las cosas. ¿Por qué? Porque como dijo el escritor de Hebreos, porque de estar absorbiendo y creciendo en la palabra de Dios, hemos aprendido a ejercitar nuestros sentidos para diferenciar lo bueno de lo malo. Amén. Ahora bien, lo único que necesitamos es ejercitar nuestros sentidos espirituales a través de la práctica de la palabra de Dios. Dice Santiago 1:25, aquí voy a leer solamente una parte, dice, pero si miras atentamente en la perfecta ley que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste. ¿Sí que Santiago lo dice? Podemos tener todos los cursos de discipulado, podemos tener todos los seminarios teológicos, podemos tener todos los doctorados, tener 80 años en el Evangelio. Y eso no sirve de nada si no aplicamos lo que Dios nos ha enseñado, si no vivimos la palabra de Dios. Entonces, una persona que ha decidido absorber y crecer, llegará a un punto de su madurez cristiana que entenderá que la vida con Dios es más real que la religión, es más real que la denominación a la que perteneces. Es algo que va contigo, que vas de la mano con Dios todos los días de tu vida. Vas camino al cielo, pero en esta vida disfrutando de caminar con Dios en cada parte de tu vida. Ahora, el discernimiento, por supuesto, son las llaves de la bendición. Pues tenemos que hablar de qué bendiciones, de cómo es esa bendición. Dice, ahora sí completo, Santiago 1:25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y mira aquí la bendición. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ser bendecido en esta vida por nuestro Padre viene para una vida que ha decidido confiar en Él. Viene de una vida que ha decidido confiar en Él. Las bendiciones son para aquellos que han decidido entender los fundamentos, pero seguir creciendo. Seguir diciendo, yo quiero aprender más de ti, Señor. Yo quiero cambiar más, yo quiero mejorar más. Para ellos es la bendición. No te quepa la menor duda de que Dios te quiere ver bendecido. Dios dijo, nuestro Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero terminar con esto. Si hoy estás enfrentando una decisión importante, ¿en quién vas a confiar? ¿En quién te vas a apoyar para esta decisión? ¿En tu propio juicio? ¿O en lo que el mundo dice? ¿O ya viendo todo esto, vas a preferir mejor decir, Señor, guíame? ¿Qué decisión debo tomar? Hoy puedes decidir caminar con discernimiento divino y experimentar su bendición. No, vea de verdad, no salgas de este lugar
No salgas de este lugar sin haber orado sinceramente a Dios para que te conceda discernimiento. Pídele sabiduría a Dios. Dice, si te sientes falto de sabiduría, pídela al Señor y Él te la da en abundancia. Pídele a Dios que te enseñe a adquirir una vida llena de bendición a través de la integridad y ahora del discernimiento. Decirle, Señor, de verdad quiero entender las cosas, enséñame, quiero leer tu palabra, quiero entenderla, quiero empezar a obedecerla, a ser un cristiano de verdad. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.